Bien, para ello verán ustedes en el programa, si lo siguen conmigo, que tenemos a tres intervinientes, pero vamos a alterar un poquito el orden porque el más joven de estos intervinientes, que es Ronald Jesús Sanabria Villamizar, que tenemos el honor de tenerlo aquí entre nosotros, abogado de la Universidad Libre de Cúcuta, candidato a magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre de Bogotá y docente investigador de la Universidad Libre de Bogotá, nos va a hablar de ideología del testimonio en el Código General del Proceso. Y él me ha pedido hacer una pequeña presentación para poder, digamos, exponer después mejor sus ideas. Es decir, entrar en un auténtico debate, que es lo que vamos a intentar seguro con el resto de ponentes. Y, por supuesto, no te vas a librar, Ronald, también lo vamos a hacer contigo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues cuando quieras. Buenos días a todos. Bueno, en los siguientes 10 minutos nos ocuparemos de analizar el engranaje que ha creado el Código General del Proceso para el medio de prueba de declaración de terceros, por lo que desde ya digo que mi exposición se basará en la fase de práctica. Antes quiero agradecerle al profesor Colmenares por invitarme, por el voto de confianza, pero sobre todo por hacer posible este evento. Los que hemos estado vinculados directa o indirectamente con la organización de eventos como estos, sabemos lo que cuesta, el tiempo que se gasta para realizar esto, y el profesor Colmenares lo ha hecho ya por 12 veces consecutivas. Merece pues un agradecimiento, un honor y un fuerte aplauso realmente al profesor Colmenares. Bueno, en la actualidad los procesalistas hablan particularmente de dos funcionalidades del proceso. Por un lado están los que dicen que el proceso es en esencia un escenario en el que se produce conocimiento. La expresión ha generado sobre todo una divulgación con el profesor Tarufo, quien habla de la función epistémica del proceso, pero también otros como por ejemplo Ferrajoli, que habla del cognitivismo ético para referenciar que el hecho de que el juez solamente se pueda basar en el conocimiento producido dentro del proceso, pues es una garantía invaluable para la persona que se somete a la justicia. Pero por otro lado está otra corriente doctrinal que afirma que el proceso no solamente es en esencia producción de conocimiento, sino es un escenario de discusión, un escenario dialéctico en donde se presentan dos posiciones y al juez le corresponde decidir sobre esas dos posiciones. Entre otros, podría citar a Montero Aroca o Alvarado Belloso, que ha estado aquí en este congreso en ediciones pasadas. Al parecer hay un aparente debate entre esas dos funcionalidades. Se quiere establecer cuál es la funcionalidad preponderante. Considero que el debate es un error. Las dos funcionalidades son igual de importantes y el secreto está en armonizarlas. Pensar que todas las reglas procesales deben potencializar de igual forma las dos funcionalidades y especialmente lo que tiene que ver con las reglas probatorias, porque como bien lo ha manifestado el profesor Jordi Nieva-Fenol en su corta intervención, pero sobre todo en sus libros que realmente son exquisitos de leer, pues la prueba en realidad es el proceso mismo. Ahí es donde se discute la suerte del proceso. Pues bien, partiendo de esa variable, de que lo que se debe tratar es de armonizar las dos funcionalidades, pues pasaré a hacer mi intervención. El bloque de argumentación lo pueden ver allí. Lo que pretendo es analizar básicamente el engranaje del Código General, haciendo un contraste con las reformas iberoamericanas procesales de los últimos años, de los últimos 20 años, y con base en ese ejercicio comparativo llegar a unas conclusiones. Pues bien, en primer lugar hablaremos de cuáles son los sistemas de producción probatoria que hasta ahora la doctrina ha edificado. Pero hay que resaltar algo, son sistemas puros. En la actualidad obviamente hay demasiados matices, pero para efectos pedagógicos vamos a explicarlos cómo fueron en un inicio. En atención a la intervención del juez y de las partes, podemos decir que hay dos grandes sistemas: el sistema acusatorio adversarial y el sistema inquisitivo. El sistema adversarial se basa en que los protagonistas en la fase de interrogativa son las partes, porque son ellas las que preguntan. Y hay una especie de discusión entre las partes de doble ronda.
Entonces inicia la parte que solicitó la prueba, luego viene la contraparte en un contrainterrogatorio, luego nuevamente en un redirecto a la parte que solicitó y finaliza la contraparte en un recontrainterrogatorio. Como ustedes pueden ver en este sistema, el juez termina siendo un espectador del debate que las partes plantean. En cambio, en el sistema antagónico, en el sistema inquisitivo, el protagonista es el juez. Él es exclusivamente quien hace las preguntas y las partes solamente observan el trabajo interrogativo que hace el juez. Otra forma de clasificar los métodos de producción es en atención al tipo de preguntas, y aquí sobre todo es importante la psicología. Hay dos formas, una forma narrativa, que consiste en que se le pide al testigo que diga todo lo que sabe y él espontáneamente empieza a contar todos los hechos que logra recordar, y la otra es la forma interrogativa que se hace por medio de preguntas. La psicología ha hablado de ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas. Se dice que la mejor forma que el ser humano recuerde, que haga procesos de rememorización, es dejándolo que exponga libremente los hechos que él tuvo la oportunidad de percibir. Pero esta técnica, la narrativa, tiene lo que se llama problemas de omisión, porque la persona no selecciona los hechos jurídicamente relevantes. Solamente los abogados, el juez o las partes saben cuál es el tema del proceso y por tal motivo son ellas las que pueden hacer las preguntas pertinentes. El testigo puede llegar a omitir hechos relevantes para el proceso. Obviamente esto no pasa en la interrogativa, porque si los abogados son los que preguntan, ellos hacen las preguntas pertinentes. No obstante, las excesivas preguntas pueden generar una intimidación en el testigo que haga que ese proceso de rememorización no lo haga de forma correcta. Entonces la pregunta es, las reformas procesales de los últimos 20 años, que han sido muchas en Iberoamérica, ¿qué tipo de sistemas han adoptado? Y es lo que pasaremos a ver a continuación. Ahí en la diapositiva pueden ver ustedes una especie de cronología de las reformas, a mi juicio, más importantes. Algunas quedan por fuera, como las reformas parciales en Perú o como las reformas de las provincias de Argentina. Pero, como ustedes pueden ver, todo inicia con el Código Modelo Procesal Civil para Iberoamérica. Luego se puede citar el Código Uruguayo, que fue inmediato, porque la comisión redactora del Código Modelo estaba en su integridad formada por juristas uruguayos que tomaron el Código Modelo como base, luego la Ley de Enjuiciamiento Civil, luego otros códigos hasta llegar en el 2012 al Código Colombiano, pero ya hay reformas recientes como la brasileña o, por ejemplo, el caso de Ecuador. ¿Listo? A continuación, brevemente, haré una referencia a ellas en el tema que me interesa, que es el tema de producción, y me centraré en el Código General del Proceso. En materia del Código Modelo para Iberoamérica, como ustedes pueden observar, hay una fase preliminar en donde un juramento y los generales de ley que es base para poder iniciar la producción probatoria. Luego, posteriormente, viene una fase narrativa en donde el testigo libremente puede hacer su narración espontánea, y por último una fase por parte de las partes, pero solamente por una sola ronda. El Código Uruguayo, como ya lo dije, es una copia, hay unas variaciones, pero en realidad en su estructura y en un gran porcentaje corresponde al Código Modelo, por lo que maneja igualmente la misma estructura que acabo de mencionar. ¿Qué pasa con la Ley de Enjuiciamiento Civil española? Maneja la fase inicial, obviamente, pero maneja una fase intermedia en donde el juez puede preguntar y las partes pueden manifestar circunstancias que afecten la parcialidad o la imparcialidad mejor del testigo. Y el juez puede hacer las preguntas pertinentes para evacuar ese tema, y posteriormente las partes tienen la oportunidad por una sola vez de hacer las preguntas pertinentes. Ustedes ahí en la diapositiva también pueden ver la función del juez en la práctica de pruebas. Algunos códigos le asignan una ideología de juez director del proceso, por lo que el juez puede intervenir cuantas veces quiera, y en otras es más bien reducida, basada un poco más en el principio dispositivo o en el principio acusatorio. Luego viene Honduras, que fue una ley que se expidió en el 2011, pero entró en vigencia en el 2007, perdón, en el 2006, pero entró en vigencia en el 2007, en donde, como ustedes ven, también maneja un sistema muy parecido a la Ley de Enjuiciamiento Civil española, donde uno puede decir que obviamente hay una influencia directa del Código español. Luego viene el Código Boliviano,
en donde se maneja una fase narrativa también, obviamente esto amparado en los estudios psicológicos de las ventajas de que el testigo pueda hablar libremente, y por último una fase interrogativa, pero este código maneja algo interesante y es que llama a la fase interrogativa interrogatorio cruzado, pero conforme vimos el interrogatorio cruzado se caracteriza por tener doble vuelta y este código solamente permite la posibilidad de que las partes pregunten por una sola vez. ¿Vamos cerrando, Ronald? Sí, vamos avanzando. Ahí están los diferentes códigos que se estudian a cabalidad en la ponencia escrita, en el libro que se les entregó. ¿Qué pasa en Colombia? En materia procesal penal se establece un interrogatorio cruzado, pero con la posibilidad de que el juez y el Ministerio Público al finalizar haga preguntas de tipo complementario o de tipo aclarativo. Pero vamos al tema que nos interesa, que es el tema del Código General. ¿Cuál es la estructura del Código General del proceso? Es una estructura que maneja en principio la fase preliminar, juramento y generales de ley, y una fase narrativa. Obviamente esto respetando las recomendaciones que la psicología del testimonio indica, pero establece por primera vez, ni el Código del 30 judicial ni el Código Procesal Civil lo establecían, el interrogatorio cruzado, y se resalta la posibilidad de contrainterrogar. No obstante, se le da la posibilidad al juez de intervenir en cualquier momento. Fijémonos que en comparación con las reformas procesales latinoamericanas es una regulación especial, distinta, diferente, a resaltar. Lo que hace es mezclar las ventajas de los sistemas que vimos y trata de aminorar las desventajas que he indicado. Pero esto tiene un inconveniente y es lo que quiero resaltar brevemente. ¿Qué implica realmente contrainterrogar? O sencillamente es un vocablo que el Código General trajo para llamarlo a una fase en la que la parte contraria pueda hacer preguntas, o en realidad tiene algunas incidencias en la práctica del testimonio. Aquí cito la doctrina que utilicé, que pueden analizar pues, en más detalle en el escrito. Básicamente las finalidades que tiene el contrainterrogatorio son las que ustedes pueden ver en la diapositiva, pero quiero resaltar dos. Primera, la de desacreditar al testigo. Esa es la razón por la cual sistemas que tienen contrainterrogatorio no debería tener tacha, porque el escenario para manifestar las circunstancias de imparcialidad es precisamente el contrainterrogatorio. La tacha termina redundando este sistema. Sin embargo, el Código General, por tradición, mantuvo la tacha. Digámoslo, no es que sea criticable, pero en realidad se redunda porque ya está el contrainterrogatorio y la tacha termina siendo un escenario o un mecanismo para hacer lo mismo. ¿Vamos acabando? Sí, señor. El punto concreto es las preguntas sugestivas. Aquí están las características principales. En un otro momento podemos hablar de cada una de ellas, pero se ha dicho por la doctrina especializada que el contrainterrogatorio tiene como esencia el poder ejercer preguntas sugestivas, cerradas y de control. Pero ¿qué ha dicho la doctrina colombiana hasta este momento? Se ha tenido una especie de fobia fundada obviamente en la psicología con la pregunta sugestiva. Se ha dicho, la pregunta sugestiva no se puede realizar en la práctica del testimonio. Tanto legalmente como por la doctrina y la jurisprudencia han afirmado esta regla. Pero, repito, si la esencia del contrainterrogatorio es precisamente eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones, o respetamos la esencia del contrainterrogatorio o respetamos nuestra tradición jurídica. Y ahí viene mi posición. Yo creo que si el Código General estableció el interrogatorio cruzado como método para ejercer el derecho de confrontación o contradicción, debe respetarse la posibilidad de hacer preguntas sugestivas. Y creo que esto no va en desmedro de ninguna garantía, sobre todo porque el Código estableció fases en donde el testigo puede ser espontáneo y sobre todo la posibilidad de que el juez haga preguntas aclaratorias. De tal manera que el Código General debe aplaudirse porque lo que hizo fue la variable con la que inicié mi exposición. Trató de potencializar las dos funcionalidades que en la actualidad la doctrina procesal ha manifestado. Generó una práctica de prueba que genere conocimiento confiable, o sea, una función epistémica del proceso por medio de narración espontánea, por medio de la posibilidad de que el juez haga preguntas aclaratorias,
pero también potencializó la función dialéctica al permitirle a la contraparte ejercer en debida forma el derecho de contradicción y confrontación por medio de preguntas sugestivas. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu posición. Bien, yo creo que ha quedado el público bastante ilustrado, aparte tiene la ponencia por escrito, con lo cual no padezcas en el sentido de que no van a llegar tus ideas, todo lo contrario, las has expuesto muy bien, o sea, realmente este es uno de los primeros actos de tu vida académica y merece la pena pues felicitarte por ello porque lo has hecho extraordinariamente bien. Me ha quedado una duda que probablemente le haya quedado a bastante gente del público, ¿no? O sea, la relación de la ideología con la configuración del interrogatorio. Evidentemente te estás refiriendo al tema de si el juez tiene que ser más activo o menos activo en el proceso, es evidente, ¿no? Bueno, ¿relacionarías ese activismo del juez con una ideología más democrática o más dictatorial del proceso? ¿Qué te parece de esto? Creo que la actividad, la energía del juez no viola ninguna garantía. Por el contrario, asegura que la decisión se acerque en la medida de las posibilidades humanas a una decisión justa. La teoría privatista del derecho procesal decía que el problema era de las partes. Es una teoría ya abandonada. Actualmente se dice que si las partes ponen el conflicto ante el juez, el conflicto termina siendo del ordenamiento jurídico del Estado. Y por tal motivo, la decisión injusta en realidad lo que genera es una deslegitimación del ordenamiento jurídico y también del Estado. Por tanto, estarías diciendo que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, básicamente. La conclusión es que la actividad del juez está anclada a la garantía democrática de los estados. Es una consecuencia, un estado democrático debe tener un juez activo en las medidas de las posibilidades, teniendo como límite las garantías de las partes, obviamente, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, son las partes las que son las dueñas del proceso. Es decir, las partes pueden renunciar, pueden allanarse, pueden transigir, pueden hacer lo que quieran en el proceso. Y el hecho de que el juez tenga un mayor intervencionismo no quiere decir en absoluto que coarte esa actividad de las partes. Estaríamos en esto, ¿no? Perfectamente, pues yo creo que ha quedado clara tu posición y luego vamos a seguir manteniéndola porque